espirituales. Señor amado, tú sabes qué tenemos por dentro y qué hemos venido a ti en esta noche, oh Dios, a buscar. Muchos están reclamando de ti gracia, misericordia, perdón, fuerzas, salud, mi Dios. Son tantas cosas que en esta noche tú puedas suplir todas esas necesidades. Te lo imploro, mi Dios. Y creyendo que tú lo vas a hacer, te doy gracias pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien. Primer libro de los Corintios, capítulo número 12, vuelvo a leer el versículo 12, vuelvo y repito, fue motivo de enseñanza, sí, la semana pasada. Dice el texto, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y asemeja esta situación a la conducta, o diríamos en esencia a lo que es la iglesia. Dice ahí, así también, dice la Escritura, sí, Cristo. Eso usted recordará haciendo alusión de que por mucho que alguien desearía pretender ser algo más dentro de la iglesia o querer de pronto excluirse dentro de todo el gran conglomerado de lo que es la iglesia, no lo puede hacer. En Cristo, sí, todos somos uno. Amén. Recuerde, mi querido hermano, que la iglesia de los Corintios tenía un déficit, tenía un mal. ¿Cuál era ese mal? Que la iglesia tenía problemas de divisionismo. Había mucha parcialidad a la hora, sí, de ser seguidor de Jesús, en lo que es, en todo, diríamos, en lo que es ser cristiano. Muchos decían que eran de Pablo, de Apolos, de Cristo, de Cefas, pero no tanto porque Jesús o Cristo, sí, si tuviera de pronto ser, a ver, quiero explicarlo esto de una mejor manera. Si alguien decía ser de Cristo, no implicaba ser propiamente de Jesús, sino que su doctrina era la que hallaba de alguna manera cabida en su corazón. Y así también pasaba si se decía ser de Pablo, no porque querían ser seguidor de Pablo como tal, sino de lo que Pablo enseñaba. Hay otros que querían ser seguidor de Cefas o lo que era igual Pedro, pero seguían en sí la doctrina. Ahora, esto usted tiene que entender que cuando se habla de ser seguidor de alguien en Corintios, es porque Pablo predicaba a quienes en esencia, si se habla de su evangelio. ¿A quiénes predicaba Pablo? A los gentiles. Mientras que Pedro predicaba a quién en esencia? A los judíos. Me espera un segundito. Mis queridos hermanos, la Escritura, sí, cuando nos advierte de todas estas situaciones y el Espíritu Santo comienza a manifestar sus dones, pasó lo mismo. Cada uno de los creyentes comenzó de alguna manera a darle énfasis a un don, haciendo referencia de que podría ser mejor o más que otro don. De ahí que se sacó ciertas conclusiones que bien pudieron haber afectado a la iglesia. Muchos de pronto dijeron que mejor era hablar en lenguas que ser profeta, u otros podrían decir que mejor era ser intérprete de pronto de las lenguas que ser alguien que manifieste el don de sanidad. Bueno, sea como hubiese sido la situación, Pablo aclara el asunto y Pablo les hace saber que nadie es más porque manifieste un don, porque todos proceden de un mismo espíritu, y ese espíritu es manifestado en todo lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Hasta ahí diríamos vendría a ser la enseñanza hasta el versículo número 12. Ahora bien, cuando vamos al verso número 13, que va a ser en este caso sí el texto a poderlo analizar en esta noche. Dice pues en el verso 13, acompáñeme por favor en la lectura, porque por un solo espíritu, dice aquí, fuimos todos bautizados. Sí, podría volverlo a leer conmigo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y ahí seguidamente dice en un cuerpo. Ahora, ¿en qué cuerpo? ¿De qué habla el contexto? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de
Cristo. Es decir, como que si en Jesús, si su bautismo de alguna manera desencadenó en quienes forman las otras partes del cuerpo, también diríamos se constituye como que si por esa misma gracia todos recibieron el bautismo. Ahora, ¿qué es lo que se quiere tratar en esta noche? Acerca del bautismo del Espíritu Santo. Mi querido hermano, yo no sé usted qué concepto tiene acerca del bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé, sí, porque hay quienes vienen también de otras denominaciones, de otras iglesias, o ya tienen en sí mismo, en su mente, algún tipo de estándar de conocimiento, y muchos aferrados a ese, diríamos, a ese preconocimiento concebido, muchos tienen para sí un concepto diferente entre hermano y hermano. Por ejemplo, quisiera que en esta noche seamos bastante dinámicos en esta enseñanza para poder sacar la conclusión bíblica, porque es ahí donde a la verdad todos vamos a ser edificados. Por ejemplo, usted, si yo le pregunto, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Qué me diría usted como iglesia? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? A ver, hermano, hermana Karina primero acá. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? Cuando recibe a Cristo. Hermano Henry, ¿cuándo recibe a Cristo? Perdón, el bautismo. Iba a decir lo mismo cuando se recibe a Cristo. A ver, ¿quién piensa de manera diferente? ¿Cuándo se bautiza? En este caso, ¿en qué? Bautismo en agua. Sí. ¿Qué piensa usted? ¿Cuándo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Ya. Ya. Bueno, quiero ser más concreto con esto, porque si tomo como referencia lo que me está diciendo, se recibe el bautismo del Espíritu Santo después de ver la televisión. No. Ya. Después de una predicación que vio en un programa de televisión. Perfecto, sí, pero algo más concluyente, porque hay muchos que pueden haber experimentado después de una ministración, puede ser el término más concluyente. Después de una ministración se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sí, ahora, mi amado hermano, pero pregunto, ¿es que acaso estas formas de creer compaginan en la unidad de lo que dice la Biblia con respecto al bautismo del Espíritu Santo? En buenos términos le hablo. ¿Está bien creer que se recibe el bautismo cuando recibo a Cristo? ¿Está bien creer que recibo el bautismo del Espíritu Santo cuando me bautizo en agua? ¿Está bien creer que recibo el Espíritu Santo cuando soy ministrado en algún determinado momento de mi vida? Recuerde, y yo quiero antes de empezar este estudio, que usted me acompañe por favor a Colosenses, la carta a Colosenses, en el capítulo número 2. Acompáñeme por favor. Porque esto puede remover el piso doctrinalmente a muchos. Colosenses capítulo número 2. Efesios, sí. Discúlpeme que me haya adelantado a un texto bíblico. Después vamos a Colosenses. Sí, Efesios, por favor. Capítulo número 4 es. Sí, Efesios, capítulo número 4, sí, versículo número 5, perdón. Sí, Efesios 4, verso 5. Después nos vamos a Colosenses capítulo 2, verso 12, que era el texto que quería leer. ¿Ya lo tiene? Listo. ¿Qué dice el texto bíblico? Verso 5. Un Señor, ¿sí? Porque todos servimos a uno solo. ¿Qué más dice la Biblia? Una fe. Todos, ¿eso qué implica? Todos compartimos una misma creencia. Cuando habla de fe, habla de creer, ¿verdad que sí? Pero también, ¿qué compartimos todos como iglesia? Un bautismo, uno solo. Un solo bautismo.
¿Sí? Y eso, mi amado hermano, haciendo obviamente alusión al bautismo en el cual la iglesia como tal, ¿sí?, se somete cuando ha creído ¿en quién? En Jesús. Usted no me deja mentir. Cuando viene, por ejemplo, como referencia lo estoy dando tan solamente, cuando va al Evangelio según San Marcos, acompáñeme por favor a Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. Quisiera por favor a darle o comenzar a darle por medio de estos textos, ¿sí?, la introducción a lo que vamos en esta noche a meditar. En Marcos capítulo número 16, ¿qué nos dice el Señor? Obviamente que aquí se habla de un bautismo muy diferente a lo que vamos a tratar en esta noche, porque vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? En Marcos capítulo número 16 nos dice el Señor, versículo también 16. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Lo tiene? Ajá, ¿qué nos dice ahí? El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo obtiene usted la salvación? ¿Por el creer o por el ser bautizado? ¿O por la conjunción de ambas cosas? ¿Qué cree usted que está diciendo Jesús? Véalo primeramente, he venido a hacer conflicto en esta noche. Quiero que razone y no voy a descansar hasta que vea humo ahí, hasta ahí paro. Cuando ya vea humo que va a salir, ahí vamos a dar la explicación, sí, apropiada, indicada. Le digo esto porque usted puede ser confrontado allá afuera. ¿Sí? Y yo quiero que usted comience a razonar. Yo creo que ya 5 años estamos, vamos para 6, creo ya, ¿no? Sí, y yo creo que es tiempo siempre, y con Corintios lo estamos haciendo, estamos comiendo comida, valga la redundancia, sólida. Y cuando uno comienza a comer comida sólida, es decir, es dura, eso implica que nuestro organismo, ¿qué tiene que hacer? Trabajar más. Su organismo, si solamente toma leche, su estómago no va, en este caso, a generar, diríamos, los ácidos para poder descomponer los alimentos más duros. Usted sabe que uno de los alimentos más duros en el organismo es la carne, cuando usted ingiere. Es la que más demora en descomponer el cuerpo. Y por ende pueden llegar a pasar hasta 72 horas para que usted haga la total digestión. Amén. Por eso es que cuando alguien tiene problemas de gastritis le mandan a comer comida suave, blanda. ¿Para qué? Para que el estómago no segregue, ¿qué cosa? Los aminoácidos que le dicen, sí, las cuales desbaratan, consumen, ¿sí?, el alimento que uno lo ingiere. Mi amado hermano, como iglesia debemos de tener nosotros, sí, sapiencia de estos temas. ¿Cómo obtengo la salvación? La Biblia, y le pueden tomar este texto y decirle, a ver, aquí dice que el que creyere y fuere bautizado, ese se salva. Es decir, que si alguien cree y no se bautiza, no es salvo. Hay quienes podrían decir, puede ser que se bautice, pero si no ha creído, tampoco es salvo. ¿Sí me explico? ¿Qué punto? ¿Dónde me paro? ¿En qué lado? ¿Qué bando tomo? Bueno, déjeme primeramente aclararle las ideas. ¿Sí? Primeramente, en esta situación no hay bandos que tomar. Porque lo uno se deriva de lo otro. Para poder bautizarse hay que creer. ¿Sí? Sí, para poder bautizarse hay que creer. Ahora, abro el tema para las preguntas. ¿Quieren hacer preguntas? A ver, alguien que levante la mano y diga, hermano, tengo una duda en esto. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno, si tiene alguna duda, alza su mano y sí, yo le hago en este caso le doy el énfasis que usted necesita. A ver, hermano Leonardo, dígame. Ah, buena pregunta. Aquí es donde vamos. ¿A qué bautismo se refiere el texto bíblico? Por el contexto bíblico, el bautismo es de agua aquí, no es del Espíritu. Vamos a tratar de dar una explicación grande o amplia de ambos bautismos, pero nos vamos a concentrar aquí. ¿Cuándo nos bautiza el Espíritu Santo? ¿Cuándo nos bautiza? Óigalo. ¿Cuándo? Y recuerde, ¿qué significaba bautismo? No quiero entrar ya en este concepto, pero usted ya lo sabe. ¿Qué significaba bautismo? Inmersión o sumersión, lo que hace un submarino. ¿Qué hace un submarino? ¿Dónde navega un submarino? En el agua, pero tiene algo muy particular. Lo hace por debajo del agua. ¿Sí? Los barcos lo hacen por encima del agua o flotan en el agua, pero los submarinos van
por debajo. Ahora, un creyente debería de vivir su vida sumergido. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Mi querido hermano, obviamente en Marcos capítulo 16, verso 16, no se habla del bautismo del Espíritu Santo, se habla del bautismo en agua. Ahora, ¿quiénes se bautizan en agua? Bueno, los que creen más le obedecen. ¿Por qué digo esto? Porque el texto bíblico concluye diciendo, mas el que no cree será condenado. Eso implica que hay quienes pueden bautizarse y seguir siendo incrédulos. Un incrédulo puede bautizarse, sí, porque usted no escudriña o no sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Si a usted le interesa de pronto a alguien aquí en la iglesia, de manera física le estoy hablando, si alguien de pronto de manera emocional o sentimental está ligado con alguien dentro de la iglesia, hará todo lo que fuere posible para poder ganar el corazón de ese individuo o individua, ¿no? Inclusive levantará su mano, repetirá la oración y hasta se bautizará. ¿Sí? Para poder lograr, ¿qué cosa? Su propósito. ¿Cuál es el propósito? Ganar el corazón ¿de quién? De su amado o de su amada. Porque le dijeron de entrada, si no eres cristiano conmigo, no hay relación, ¿sí? No hay compromiso. Mi querido hermano, estos simplemente son destellos, obviamente, de lo que vamos a tratar en esta noche. Ahora, es menester, mi querido hermano, que vayamos a un texto bíblico muy, pero muy trillado, que nosotros ya lo hemos visto y lo hemos analizado de manera no tan profunda, superficial solamente, allá en Juan capítulo 14, verso 26. Quisiera, por favor, que me acompañe al texto bíblico, Juan, Evangelio según San Juan. Recuerde el texto inicial de estudio, que es Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Sí? Recuerde ese texto bíblico, se lo vuelvo a repetir, ese texto dice el Señor, porque por un espíritu, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y retorno a la pregunta que me hicieron, ¿de qué bautismo está hablando? ¿El bautismo de agua o el bautismo del Espíritu? ¿O es lo mismo? Bueno, vamos a ver el asunto. Ya tiene Juan capítulo 14. Juan capítulo número 14, versículo número 26. Veamos qué nos dice nuestro Señor. Verso número 26. Mas el Consolador, ¿sí? Que esto simplemente es un adjetivo, ¿sí? Algo que califica también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice ahí, ¿en qué? ¿O en quién? En mi nombre, Él os enseñará, dice ahí, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿qué función cumple aquí el Espíritu Santo? Si lo puede de pronto encapsular en un solo término, ¿qué función cumple aquí? Como un maestro, o podríamos decir como, obviamente Jesús es quitado del escenario y aparece Jesús como un reemplazo propiamente de las labores que hizo ¿quién? Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Él hará o suplirá, ¿sí?, lo que Jesús obviamente hizo en su primera etapa, y Él vendrá, ¿qué cosa? A continuarla. La verdad es esa, si uno lo quiere ver ya de una manera muy práctica. Pero ¿de qué está hablando? ¿Del Espíritu Santo, sí, o en sí mismo, o del bautismo? Está hablando aquí justamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el verso número 26 que el Consolador, sí, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en nombre de quién, o será enviado a través de quién, de Jesús. Él os enseñará todas las cosas, dice aquí, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, vamos a entrar en estudio. Mi amado hermano,
voy a hacer una pregunta y obviamente la vamos a desarrollar en sus diversas respuestas. Dice la Escritura que enviará en su nombre. Sí, ahora mi pregunta es, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo enviará el Señor su Espíritu en su nombre? ¿Cuándo? ¿Cuando lo acepto? ¿Cuando lo recibo a Jesús? ¿Cuando, como la pregunta que hice al inicio? Cuando empiezo a conocer de pronto, que es una válida respuesta, cuando empiezo a conocer al Señor, como le decía Juan 14:15, ese texto sí lo hemos leído en muchas oportunidades. Si me amáis y guardad mis mandamientos, que vendría a ser el texto bíblico de refuerzo del hermano, ¿sí? Para su, en este caso, su criterio, ¿sí? Si me amáis y guardad mis mandamientos, entonces, dice la Biblia, yo rogaré al Padre para que les envíe, ¿qué a quién? Al Consolador, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando ya me bautizo y estoy esperando, como decía mi hermana, una ministración, y ahí siento el fuego de pie a cabeza y manifiesto algún don, como se suele a veces acostumbrar, como lo que es el don de lenguas. ¿Cuándo sucede esto? Mi querido hermano, es menester primeramente identificar los procesos. Sí, hay dos instancias. Se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo según, vuelvo y repito, los criterios de muchos estudiosos bíblicos, ¿sí? O dos escenarios cuando se puede manifestar el bautismo del Espíritu. Uno es cuando se cree para salvación, ¿sí? Que es de hecho un criterio muy, diríamos, muy común entre todos los creyentes. Y también cuando se somete al creyente al bautismo en agua. Por lo menos son las dos mayormente conocidas, transiciones conocidas, sí, que usted y yo tenemos. Cuando recibimos a Jesús o cuando nos bautizamos, ¿sí? Y yo diría que el bautismo en agua suele ser, diríamos, algo mucho más concluyente, porque a veces suele pasar que es cuando viene el bautismo en agua, cuando el Señor suele manifestar a veces los dones, o el Espíritu Santo suele manifestar dones. Ahora bien, hablemos del primero, ¿sí? El asunto de lo que es recibir el Espíritu Santo cuando se cree y luego se bautiza. Veamos los asideros bíblicos. Hechos capítulo número 10. Vayamos a ese primer texto bíblico. Ambas situaciones o escenarios tienen fundamento bíblico. Hechos capítulo número 10. Pero la Biblia nos va a dar un término concluyente. Hechos capítulo número 10. ¿Ya lo tiene? Veamos en la práctica. No hay mejor cosa que en la práctica ver cómo el Señor se desenvuelve. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo número 10. Leamos por favor versículo número 24. Usted reconoce, creo, el escenario bíblico. Pedro es requerido en la casa de Cornelio porque Cornelio había estado orando para recibir algo especial de parte de Dios. Ahora, Cornelio ya era un hombre, sí, de alguna manera conocedora de la fe. Vayamos por favor al verso 24 y leamos el texto bíblico. Dice el Señor: al otro día entraron en Cesarea, era una ciudad, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora, ¿quién era este Cornelio? Es bueno analizar también el trasfondo, sí, de este personaje. ¿Quién era Cornelio? Si vamos por favor un poquito más atrás, veamos por favor quién era Cornelio. Verso 22 lo dice. Dice la Biblia, ellos dijeron, Cornelio, primeramente, ¿qué era Cornelio? Era un centurión, es decir, un soldado que prestaba sus servicios ¿a quién? Al Imperio Romano. Pero diríamos, soldado tenía un rango dentro de su servicio. Era centurión, un hombre que comandaba para sí a 100
soldados. Sí, diría cualquiera como una especie de un jefe de un pelotón, sí, o un sargento podría haber, también poderlo asociar. Era centurión, pero también era reconocido porque era un varón justo, era temeroso de Dios y que tenía ¿qué cosa? Buen testimonio en toda la nación de los judíos. Dice aquí, recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Eso, mi amado hermano, él era, diríamos así, lo que era Cornelio. Ahora, este hombre manda a ver a quien, a Pedro. Pedro no se niega en ese llamado y acude al llamado de este hombre llamado Cornelio o este centurión. Versículo número, que es el texto que estábamos leyendo, verso número 24, dice: al otro día entraron en Cesarea, que era una ciudad romana. Sí, y Cornelio los estaba esperando, habiendo, ¿qué había hecho Cornelio? Había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¿Para qué? Para aprovechar, en este caso, la visita de este gran personaje. Versículo, sí, avanza un poquito, verso número 42. Ahí Pedro, una vez que está en la casa de él, comienza a hablarles ¿de quién? De Cristo. Les comienza a hablar de Cristo. Dice el verso 42, y sí, cuando Pedro estaba hablando, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43, léalo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44, mientras aún hablaba, ¿quién? Pedro. Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo le pregunto algo, mi amado hermano. ¿Cuándo ellos hicieron la confesión de fe? Lee el texto, versículo número 44. Mientras aún, dice aquí, hablaba Pedro estas palabras. Pedro estaba, ¿qué cosa? Predicando. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Ahora, está implícito. Sí, está implícito. ¿Qué cosa está implícito? Está sobreentendido. Cuando Pedro hablaba, ¿ellos qué estaban haciendo en ese momento? Asimilando lo que hablaba. Nadie fue llamado a decir: a ver, y los que quieren recibir a Jesús, que alcen su mano. Eso pasó a ser algo de segundo plano. Mi querido hermano, si en este asunto o en esta transición, el Espíritu Santo vino sobre ellos de manera repentina y sobrenatural. De manera inmediata, ¿él qué hizo? Hablando del Espíritu Santo, vino, dice la Biblia, y cayó sobre los que estaban reunidos. Versículo número 44. El Espíritu Santo cayó sobre, dice aquí, sobre todos los que oían el discurso. Ahora, aquí hay algo que un texto que usted lo conoce. La fe viene por él. Hay otro texto bíblico cuando se habla acerca de la elección de Israel como pueblo de Dios. Sí. Ahí el apóstol Pablo advierte diciendo que si a ellos no les aprovechó el evangelio porque no lo oyeron ¿con qué no lo oyeron? No con atención, ¿de qué estamos hablando? De la fe. No les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada o no la oyeron con fe. Estos oyeron la palabra con fe, creyendo. Cuando se habla de fe, se habla de creer en Jesús. Ellos, mi amado hermano, oyeron, y mientras estaban oyendo, automáticamente estaban también al mismo tiempo, ¿qué cosa? Creyéndole. ¿Creyendo qué? Creyendo que como lo dice el versículo número 42, creyendo que Jesús era el que Dios había puesto para juzgar a vivos y a muertos. Creyendo qué cosa, versículo número 43, creyendo que en Jesús se recibía qué cosa, perdón de pecados. Es decir, que cada palabra que salía del altar, el pueblo lo estaba diciendo en su corazón: amén, así es, lo creo, lo recibo, ese es el Salvador de mi vida. Ahora, qué gran punto.
¿Con qué corazón venimos? Quiero rescatar también el texto. ¿Con qué corazón venimos a la iglesia? ¿Para creer o para poner en tela de duda todo lo que se enseña? Porque hay muchos que oyendo cuestionan lo que oyen. Y por eso, en vez de salir edificados de la iglesia, salen confundidos. Y salen, bueno, eso es lo que dice él, pero yo no, a mí me enseñaron otra cosa. Y se van por ahí. Y con él se juntan otros que también piensan igualito que él. Y dice, es verdad, hermana, el pastor está equivocado. Y ¿se da cuenta? Y ahí comienza, ¿qué cosa? Las divisiones. Comienza lo que tenía en el corazón, ¿quiénes? Los corintianos, Corintios. Corintios tenía eso. Cuando Pablo venía y predicaba la palabra, decían, sí, dice, sí, por ahí está bien, pero nada como Apolos. Pues sí, Apolos es irrespeto. Porque Apolos era un hombre, la Biblia lo dice, que era elocuente y hablaba con denuedo, con poder la palabra. Y es verdad, mi amado hermano, entre predicador y predicador hay quienes hablan o predican pasivamente. ¿Sí lo has escuchado? Dice, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos abriendo la Biblia se me ocurre Hechos 11:7 y dice, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Hermanos, el Señor aquí se reveló de una manera sorprendente y la gente... Pero él está predicando la palabra. ¿Sí me explico? La palabra sigue siendo la misma, inspirada por el Espíritu Santo. Y debe de ser asimilada por quien la oye, así como cuando alguien predica, hermano, y Pedro vio en el cielo animales. ¡Ay, gloria a Dios! Oye, yo soy del hermano Paul. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que el uno lo hizo con emoción, con pasión, y el otro lo hizo con serenidad. Porque cada quien tiene su propia forma de ¿qué? De predicar, en el sentido de darle su personalidad. Dios ha venido no a cambiar nuestra esencia en sí. Dios a usted lo hizo alegre y puede ser que se esté muriendo y se está riendo. Ay, ya me estoy muriendo. Y se fue. Porque Él ya fue hecho así por Dios. ¿Sí me explico? Y así mismo hay quienes también pueden ser el lado opuesto del asunto. Le picó un mosquito y ve la muerte. ¡Ay, me ha picado un mosquito! Mi amado hermano, la palabra fue predicada. Ahora, ¿cómo la habrá predicado Pedro? No lo sé. Porque la Biblia solamente se limita a transmitir las palabras que salían de ¿qué cosa? Del corazón de Pedro, guiado, claro está, por el Espíritu Santo. ¿Cómo la habrá predicado? ¿Con qué énfasis la habrá anunciado? Desconozco, pero algo es seguro. La palabra que salió y fue escuchada, si quienes la recibieron, marcó la diferencia. ¿Cómo tú recibes la palabra? ¿Con fe o con incredulidad? ¿Qué es lo opuesto a la fe? Ser incrédulo. ¿Cómo la recibes la palabra? ¿Sí? Mi amado, no le eches la culpa luego de un culto. ¿Sí? A que el culto estuvo bonito o estuvo feo. Todo fue como viniste con el corazón. Eso marcó la diferencia. ¿Cómo viniste? Si viniste ya amargado de entrada, si viniste ya para poder cuestionar el mensaje, si viniste simplemente a decir, si vamos a ver qué dice por el día de hoy el pastor, a ver si me agrada o no me agrada. Si ya viniste así, qué pena, vas a salir peor que como entraste. Es la verdad. Mi amado hermano, ellos recibieron la palabra y el Espíritu Santo los bautizó a todos. Y dice la Biblia, adicionalmente, venga por favor conmigo, versículo número 45. Y los fieles, ojo, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos creyentes, ¿sí? Que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Diría cualquiera, con la boca abierta, de que también los gentiles, o en los gentiles o sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 46, léalo.
Ahora, ¿qué recibieron? ¿Qué recibió la casa de Cornelio y todos los suyos? ¿El bautismo del Espíritu Santo? ¿O el don de lenguas? ¿Qué fue lo que recibieron? El Espíritu Santo como bautismo. Ahora, entienda esto. Cuando hablo de bautismo, hablo de llenura o inmersión o estar por debajo o sumergido en él es el Espíritu. Eso es lo que se debe de entender cuando usted escucha el término bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted escucha bautismo, es como que usted diga, hermano, es como que usted se meta dentro de este vaso de agua. ¿Sí? Bucee en el Espíritu. No nade, porque el bautismo implica eso, introducirse. Vivir en el Espíritu es vivir inmerso, sumergido en la voluntad, ¿sí?, del Espíritu. Por más que usted quiera salir a flote, le va a decir, no, sigue adentro. Pero me ahogo, no importa porque no te vas a morir. Nos conviene estar en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Pero la Biblia dice que ellos, quienes, los presentes que vinieron, que acompañaron a Pedro, que también eran creyentes, pero obviamente con una ideología diferente, creían, sí, ¿qué cosa? También en la circuncisión. Ellos ya venían con esa, diríamos así, con esa cuestión de cultura teológica, sí, por la ley que se había predicado y que ellos ya la habían observado dentro de sus cuerpos antes de conocer a Jesús. Ellos dijeron, sí, ¡wow! ¡Qué sorprendente! Estos griegos, porque los romanos eran griegos, sí, estos están, sí, bautizados y aún están hablando en qué cosa. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando los bautizó? Les dio un don. Usted sabe bien que el bautismo es una cosa y el don es otra diferente. Capítulo número 11. Mire, sí, mire la página, podríamos decirlo así. Déjeme adelantarme ahí un poquito, ¿sí? Hechos capítulo 11, verso 15 al 17. Pasó lo mismo, pero con otros ingredientes, otras características. ¿Ya lo tiene? Dice, y cuando comencé a hablar, aquí Pedro da su reporte de lo que había pasado en la casa de Cornelio, le da el reporte a la iglesia. Él añade algo adicional. Dice aquí, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y cuando habla sobre el principio, ¿de qué está hablando? De lo que pasó ¿en dónde? ¿En dónde? En Jerusalén, en el día de Pentecostés. Dice aquí, verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde esto me va a dar la apertura para hablar del otro bautismo. Aquí él hace una diferencia entre ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu. Ahora, ¿qué implica bautizarse en agua? Puede ser considerado como lo que escucho con el hermano Ullauri, ¿sí?, un acto público de obediencia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos, ¿se acuerda Colosenses capítulo 2? Vamos, por favor, rapidito por allá. Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses, carta a Colosenses, capítulo número 2, verso número 12. ¿Ya lo encontró? Listo. Dice el Señor. Bueno, desde el 11 leamos para tomar obviamente hilación en la lectura donde quiero llegar. En Él, hablando en Jesús, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso ya lo explicamos, me acuerdo, en otra enseñanza. Verso 12. Sepultados con Él, dice ahí, en el
bautismo. ¿Sí? Ahora, ¿de qué bautismo está hablando? Bautismo en agua. Pero me interesa mucho cómo lo ve el apóstol, sí, dentro de este pasaje bíblico. Recuerda, ¿qué significaba bautismo? Sumersión o inmersión. Es como que quedamos luego del bautismo. ¿Cómo quedamos? ¿Ah? Esto obviamente de manera simbólica. ¿Cómo deberíamos de quedar luego del bautismo? Sepultados, claro, lo sabemos, sepultados, pero ¿para qué? Para nuestra carne. Cuando hablo de la carne, hablo de nuestros deseos desordenados de nuestra carne. ¿Sí? Lo carnal, aquello que podría implicar lujuria, aquello que podría implicar de pronto mentira, lo que podría implicar, qué sé yo, ira, ¿sí? Todas estas cosas. Ahora, versículo número 12 nos dice, ¿sí? Colosenses capítulo 2, verso 12 nos sigue diciendo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también que fuisteis, resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo poder entender más claramente esto? Acompáñeme a Romanos capítulo 6. Ya está recibiendo las clases de bautismo aquellos que todavía no se bautizan. En agua, pues, ¿no? Romanos 6. Versículo número 3. ¿O no sabéis? ¿Ya lo tiene? Por eso es que el Señor ligó, ¿sí?, el creer con el bautizarse. Verso 3, a manera de pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en qué? En su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos por el bautismo. ¿A qué cosa? A una vida nueva. Mi amado hermano, cuando uno recibe a Jesús, obviamente, como acto, como decía nuestro hermano, de obediencia, inmediatamente, ¿qué hace? Se bautiza. ¿Para qué lo hace? ¿Qué dice la última parte del versículo número 4? Para andar ahora ¿en qué? Luego del bautismo, en una nueva vida. Ahora, ¿qué implica eso? Que si una persona cree y no se bautiza, es decir, está simplemente, ¿sí?, diríamos, manifestando de que Jesús es su Salvador, pero que no es su Señor. Y eso entraría en una contradicción de que si realmente creyó o no creyó. A mí me dejaría la duda. Eso es como que tú le digas, yo siempre tomo este caso, como que tú le digas a tu pareja o a tu enamorada, te amo con locura, pero no me voy a casar contigo. A ver. Si me amas, te casas. Y si te casas, es porque me amas. Por lo menos debería de ser esa la asociación de estas dos palabras, ¿verdad que sí? Si tú dijiste, Jesús, yo te recibo como mi Salvador, pero no te voy a obedecer. Y por eso no me bautizo. Yo le diría a usted, entonces no me has creído. Porque el que cree en mí también me obedece. Y claro, como me obedece, manifiesta, ¿qué cosa? ¿Ah? Como acto de obediencia, el bautismo. Mi querido hermano, dicho esto, el bautismo, del cual, si leemos por favor el texto inicial de estudio, acompáñeme por favor. Corintios estamos, ¿verdad? Capítulo número 12, verso número 13. Porque por un solo espíritu fuimos, y mira, espíritu, fuimos todos bautizados en un
en un cuerpo. Ahora, para poder ser bautizados con el Espíritu, ¿debo formar parte de qué? Ah, ahí está la clave. ¿Quiénes son bautizados en el Espíritu? ¿Quiénes? ¿Ah? Yo quisiera dejar el término creyente a un lado. ¿Quiénes? Lea ahí está. En el texto. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que forman parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Solos. ¿Sí? Solos los que pertenecen al cuerpo de Cristo son bautizados por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no puede bautizar a alguien que no forme parte ¿de quién? Del cuerpo de Jesús. Entienda eso. El Espíritu Santo solo bautiza a los que son parte del cuerpo. Mi pregunta, ¿pertenece al cuerpo de Cristo? Solo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de si somos o no hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia. Pregunte. Así es. Ya. Listo. Decíamos en la introducción del estudio de los dones del Espíritu Santo que el Espíritu Santo solamente puede dar dones a los creyentes. Y eso ya lo hemos visto. Y si gusta, vayamos por favor a la Escritura, ¿sí? Para no salirnos de contexto, ¿sí? Obviamente tenemos que ir a la Escritura nuevamente para esto, simplemente para recordarlo. Primeramente, vayamos por favor, ¿sí? Al capítulo 12, que es el texto inicial. Capítulo número 12, versículo número 2 y 3. Y esto es importante, por eso Pablo hace esta introducción antes de hablar de los dones. ¿Ya lo tiene? Verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿eso qué implica? Antes de pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Un gentil no pertenece a la iglesia de Cristo. Por eso él hace esta acotación. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os llevaba a quienes, a los ídolos mudos, es decir, a los ídolos que no pueden dirigir tu vida. Verso 3, ojo. Por tanto, en conclusión, os hago saber que nadie que hable, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, hablando de aquellos que son orientados o guiados por quién, por el Espíritu Santo, llama a quién. Dice ahí, llama anatema o llama maldición o llama de pronto destrucción o llama negativamente bajo cualquier aspecto, diríamos, de discordia. A Jesús lo llama anatema. ¿Sí? Hablando, claro está, mi querido hermano, ¿sí? de manera precisa de que alguien que tiene o forma parte del cuerpo de Cristo puede llamar a Jesús algo malo o maligno. Y dice la Biblia, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Cuando habla de Señor, habla del señorío que Él tiene sobre mi vida. ¿Sí? Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Si acaso esa persona no está guiada o regida por el Espíritu Santo. Y seguidamente ahí comienza a hablar de qué cosa. Ahí comienza a hablar de qué cosa. De los dones. ¿Qué es lo que en sí mismo se sobreentendería en este pasaje bíblico? Que el Espíritu Santo solamente provee de dones a quienes, a los que forman parte de sus
de su cuerpo o del cuerpo de Cristo. Ahora, aquí contesto la pregunta de mi hermano. Primero hago esa aclaración. ¿Puede alguien, sí, manifestar dones sin pertenecer al cuerpo de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo ser creyente y pertenecer al cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Y obvio, hasta el día de hoy el Señor ya me pudo haber provisto ¿de qué cosa? De dones. Pero si decido hoy, queriendo ser dramático, a las 12 de la noche apartarme de Cristo, decido irme a pegar una tremenda borrachera, los dones siguen estando aquí. Pero ya no pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Alguien visto bajo esa óptica de pecado puede manifestar dones, claro, porque los dones son irrevocables. Ahora, ojo, cuando se habla de los dones irrevocables, se habla, mi amado hermano, sobre todo por el contexto a la elección que Dios había hecho de Israel en cuanto a la redención de ese pueblo. Bajo ese contexto se habla de que el don que ellos han recibido es un don que el Señor no se los ha quitado. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, se manifiestan los dones, pero ya pierden efectividad. Y aquí viene otro asunto. ¿A qué me refiero? Manifiesto el don, pero el Espíritu Santo no lo respalda. Porque yo puedo, con mi presunción, hablar en lengua y aún hasta dar interpretación de la lengua. Pero la pregunta es, ¿se cumplirá lo que el don anuncia estando yo sucio e inmundo en mi corazón? La palabra se cumple. Pero lo que pudiera salir de alguien inmundo es cuestionable. Yo podría, como lo pasó, usted se acuerda, inclusive hasta el jueves anterior, si no me equivoco, se habló acerca de lo que pasó en la vida de ¿quién? De Saúl. Manifestó don de profecía. Pero ¿con qué intención fue a ese lugar? A matar a David. Tanto así que cuando lo escucharon hablar proféticamente, los que lo conocían y sabían qué había en el corazón de de Saúl, dijeron, Saúl entre los profetas. Se asombraron porque manifestó evidencia del don teniendo una vida totalmente desastrosa. Mi amado hermano, conforme a lo que menciona en primera instancia, el pasaje bíblico inicial que hemos podido leer si retomamos por favor, capítulo, número 12, versículo número 2 y 3, seguidamente, amado hermano, veamos qué nos dice la Escritura, porque es necesario, ver el enfoque final de cómo y cuándo recibimos el don. Vayamos en primera instancia a 2 de Corintios, capítulo número 1. Sabemos de manera inicial, en Hechos capítulo, venga conmigo primero a 2 de Corintios, capítulo número 1, verso 21 y 22. Ya leímos Juan capítulo número 14, 15, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿para qué viene? Viene como en este caso, como alguien que viene a reemplazar a Jesús para continuar en nosotros su obra, su labor, ¿verdad? Para recordarnos ¿qué cosa? Las palabras de nuestro Salvador. En Hechos también dice la Biblia en el capítulo número 1, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que tenían que quedarse en Jerusalén, dice ahí, no se vayan de aquí, porque vendrá sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo, para que reciban ¿qué cosa? Poder. Obviamente, todo eso para que facultarlos para seguir la obra que Cristo hizo en esta tierra. Ahora, dicho esto, 2 de Corintios capítulo número 1, dice en el versículo 21 y 22 lo siguiente:
y el que nos confirma, ¿ya lo tiene? Con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, verso 22, léalo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué cosa, mi amado hermano? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuántos han escuchado este término? Arras del Espíritu. Lo han leído y muchas veces. ¿Cuántos saben su significado? Vamos a volverlo a leer. No aquí, en otro texto. Acompáñeme a Efesios, capítulo número 1. Verso número 13 y 14. Mire que en Corintios habla de que nos ungió y nos ha sellado con las arras del Espíritu. Efesios capítulo número 1, verso número 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, véalo y imagínese el escenario de Cornelio. ¿Ellos qué hicieron ahí? ¿Qué pasó en la casa de Cornelio? Todos escucharon la palabra de verdad. Sí, el evangelio de vuestra salvación. Ellos fue lo que escucharon. Y habiendo creído, ¿creyeron o no creyeron todos los que estaban en la casa de Cornelio? Creyeron. Y dice ahí, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? ¿Sí? De la promesa. Verso 14. ¿Qué es? Y ponga el asunto aquí. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra en ese término? Ahora, apunte. ¿Qué son las arras? Mi amado hermano, arras es lo que se da en prenda o enseña previo al establecimiento de un contrato. Lo repito. Arras es lo que se da en prenda o en señal previo al establecimiento de un contrato. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Ahora, ¿cuántos han hecho actos, sí, o compromisos mercantiles? ¿Ah? ¿Cuántos han podido establecer actos mercantiles? ¿Cuántos han hecho en este caso contratos de compraventa o compromisos de venta? Cuando a usted le interesa un artículo, pero no tiene todo para comprar, hablando de qué cosa, del dinero, ¿qué hace si quiere que eso se quede ahí guardadito? Le dice de pronto a la dueña o al dueño del local, le dice, no sé, malito, sepáreme esos zapatos, ya los vengo a ver. ¿A cuántos les ha pasado que cuando regresan y va y los zapatos ya los vendí? ¿Le ha pasado? Mi amado, usted también ha visto que cuando va a ciertos locales comerciales hay algunos productos, no todos, ¿no? Pero algunos productos, sobre todo electrodomésticos, que dicen, ¿qué dicen? Le ponen un papelito. ¿Qué le hace? Le pueden poner el término separado. ¿Qué otro término le ponen? Reservado. O algunos ya le ponen vendido. Pregunto, ¿qué, sí, o por qué le ponen esos stickers ahí? ¿Qué hubo previamente? ¿Hubo qué cosa? Un anticipo que les hizo de alguna manera, sí, separar el producto para una determinada persona. Eso significa arras. ¿Cuándo el Señor dio esas arras a los que han creído? Y ya lo dije, ¿cuándo? Cuando hemos creído en Jesús. Mira lo que dice el texto bíblico, Efesios capítulo 1, versículo número 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no dice habiéndote bautizado,
en agua me refiero. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Es decir, es como que el Señor, ¿qué puso? En el momento que creíste en Jesús, ¿qué puso en tu corazón? Ahí el Señor te dijo, separado para el cielo. Tú no te diste cuenta, pero ahí el Señor manifestó y puso en tu vida ¿qué cosa? Ahora contesto a ciertas interrogantes porque sé que las hay. Hermano, pero si después de la después de la administración vino un fuego, un corrientazo y comencé a hablar en contra de... ¿Qué pasó, hermano? ¿Fue el bautismo o no fue? ¿Qué fue? ¿Qué cree usted que fue? ¿Qué cree usted que fue? ¿Fue el Espíritu Santo o no fue el Espíritu Santo? Sí, fue el Espíritu Santo. ¿Lo bautizó? No. ¿Qué pasó? Manifestó ¿qué cosa? Dones. Dones. La manifestación de los dones pueden venir en cualquier momento y de muchas formas puede manifestarse en el hombre. Mi amado hermano, usted no puede, de pronto digo yo, no podría hablar nunca en lengua. No podría dar ni una sola profecía. No podría interpretar nada. Mas sin embargo, mi amado hermano, por la promesa que Dios nos ha dado, igual estar sentado, sí, en las gran bodas del Cordero, porque el Señor le puso algo inviolable que se lo dio cuando usted recibió a Jesús, el sello o el bautismo, como usted lo quiere llevar, del Espíritu Santo de Dios desde el momento que creyó. Por eso se salvó el delincuente junto a Jesús cuando se arrepintió. Cuando a él lo metieron a las aguas, no tuvo oportunidad. Por eso Jesús le dijo, hoy mismo. ¿Por qué? Porque había creído en él. Estarás conmigo en el paraíso. Adicionalmente, Efesios capítulo 4. Por eso el Señor nos dice, verso 30. Capítulo 4, verso 30. Y no contristéis. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? ¿Cuándo crees que vino? ¿Y a quién crees que le está hablando? ¿Solo a los bautizados en el Espíritu Santo o le está hablando a todos los que forman qué cosa? El cuerpo de Cristo. Ahora, yo debo de hacer una advertencia. Corintios 12, venga conmigo porque es el texto que se tomó de estudio. Corintios capítulo 12, verso 13 es claro. Solo son bautizados en el Espíritu de Dios los que forman parte del cuerpo de Cristo. Y es evidente que para poder ser parte del cuerpo de Cristo, yo debo de haber aceptado por la fe a ese Salvador, como Salvador y como Señor. Nadie puede llamar, mira el texto cómo empieza, Señor, sino por el Espíritu. ¿A quién? A Jesús. No pretendas decir, hermano, yo como hice la oración de fe, ojo, hizo la oración de fe, pero él no la hizo con la fe en Cristo. Solamente es un cliché para él decir la oración de fe. Por eso es que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, es decir, no todo el que repite vanamente una oración de salvación se salva. La oración de salvación es válida cuando se la hace creyendo en ese Salvador, como Salvador y como Señor. ¿Sí? Si usted forma parte del cuerpo de Cristo, usted ha sido bautizado
Por eso hay muchos en este mundo que podrían decir ellos que forman parte de la iglesia, pero el Espíritu ha dicho, yo no los he sellado. ¿Sí me explico? Usted podría poner una pancarta en la iglesia y poner aquí todos somos salvos y redimidos, pero el Espíritu Santo solo Él sabe a quién le puso el sello. ¿Y a quién cree usted que le puso? A los que forman parte. Él sí sabe, Él es el único que puede detectar quién está dentro del cuerpo de Jesús. Yo no puedo detectar eso. Usted no puede detectar eso. Solo el Espíritu Santo puede, sí, lograr ubicar quiénes sí y quiénes no. Por eso es cuando uno va a Apocalipsis, el Señor ahí dice, sí, que solamente estarán libres, ¿verdad?, de los juicios, de las plagas, los que solamente tengan el sello en sus frentes de su nombre. Obviamente no es un sello visible cuando se habla acerca del sello del Espíritu. Se habla de un sello que está impregnado en la mente, porque para ellos su mente, su propósito de vida en su mente es solo Jesús. ¿Quién te guía en tu vida? ¿Cuál es tu horizonte cada día de tu vida? Tus negocios, tu hogar, qué sé yo, el mundo. Mi amado hermano, si eso es tu horizonte en tu vida, estás mal. Pero si para ti el vivir es Cristo, entonces hay seguridad de que tú eres parte de su cuerpo. Y por ende, el sello del Espíritu Santo está sobre tu vida. Mi querido hermano, espero en Dios poder haber despejado dudas. Pero pregunto, ¿hay dudas todavía? Vuelvo y repito, si usted sintió algún corrientazo, algo, mi amado hermano, a mí el don de lenguas me vino así, como me dijo la hermana, se manifestó con su testimonio de que alguien vio algo, sí, por algún programa, sí, algo muy similar me pasó a mí. Obvio, yo asumí en ese momento, que vino sobre mí, ¿qué cosa? ¿Qué cree usted que yo asumí en ese momento? El bautismo. Pero no, lo que yo recibí ahora entiendo que lo que yo recibí en ese momento fue el don de lengua y hasta ahora lo tengo. Porque a partir de ese momento en adelante, el don siempre ha estado en mi ser. Pero así no haya sentido el calentazo ni el corrientazo, sí, y así no hubiese hablado en lengua, si yo moría luego de haber recibido, porque eso sí, lo recibí con todo mi corazón, yo tenía garantizado por Él el cielo. Por haber creído en Él. Porque cuando yo creí en Él con todo mi corazón, Él también ese día me selló con su Santo Espíritu. Por eso es que el Señor a mí y a usted me demanda cuidar de esta salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Y por eso leímos como último texto en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios que está ¿en dónde? ¿Ya dónde está el Espíritu Santo? En el cielo. ¿Dónde está? Ya está en vosotros. Por eso la palabra también dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque ya está ahí. Amén. Si no lo tienes es porque no perteneces. Ahí sí quiero ser muy claro con esto. Si no lo tienes es porque no perteneces al cuerpo de Cristo. Eso sí debe de ser muy práctico. No puedo mentir en ese sentido. Si no tienes el Espíritu de Dios como el sello de redención es porque todavía no eres salvo. Y necesitas creer y rendir tu vida al señorío de Jesús para que a partir de ese momento el Señor te salve y te selle para el día de la redención. Es así de práctico, así de fácil. El Señor nos ha puesto a su disposición la gracia. Amén. Si quieres pertenecer al cuerpo de Cristo, te invito a hacer la oración. Pero no una oración compuesta por mí, sino una oración guiada por el Espíritu para que pueda, ¿sí?, tocar lo que ningún hombre puede tocar, tu corazón. Y lo hagas creyendo y
dispuesto a que Jesús se enseñoree de tu vida. Amén. Él tiene que ser en tu vida Salvador y también tiene que ser Señor. Amén. Ahí sí, en que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos ya tienen la salvación? Amén. Para los que no, hoy creo que es el momento más oportuno para que lo puedan tener. Amén. No te confíes, no digas, yo ya me bauticé en agua, ya soy salvo. Hoy creo que ha sido despejada esa duda. El diablo se puede bautizar y seguir en condenación. Así de sencillo. ¿Sí? No te asombres de lo que te digo. Mi querido hermano, ¿sí? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco infinitamente tu gracia. Y quiero poner en esta noche la vida de cada uno de los que hoy están presentes. Espíritu Santo, tú sabes a la perfección quiénes de los que estamos aquí